Buen día, apreciados hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que las bendiciones del cielo sean con todos ustedes. En esta ocasión quiero invitarles para que brevemente analicemos juntos uno de los textos más utilizados por algunos estudiosos de la palabra del Señor para probar que los primeros cristianos guardaban el domingo como día de reposo. Me refiero al texto que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículos 7 al 12. Hechos 20, versículos 7 al 12. El tema de hoy lo he titulado Reunión de adoración o de despedida. El texto dice así en la Reina Valera 1960. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, hermanos queridos, en primer lugar quisiera compartir con ustedes declaraciones de algunos estudiosos que ven en Hechos 27 una referencia al domingo como día de reposo. Por ejemplo, F.F. Bruce, en su libro Hechos de los Apóstoles, introducción, comentarios y notas, en la página 451, señala lo siguiente: la referencia a la reunión para partir el pan el primer día de la semana es el texto más primitivo que tenemos, del que puede inferirse con razonable certeza que los cristianos se reunían regularmente ese día para adorar. El comentario exegético y explicativo de la Biblia por Jameson Fawcett Brown menciona que Hechos 27 indica claramente que la observancia cristiana de este día, después llamado distintamente el Día del Señor, ya era una práctica fija de las iglesias. Y Pablo Jewett, en su artículo El Día del Señor, de forma similar menciona que aquí está la clara prueba testimonial más antigua de la reunión cristiana con el propósito de adorar el primer día de la semana. En otras palabras, estos y algunos otros estudiosos creen que el simple hecho de haberse reunido los cristianos de Troas el primer día de la semana para partir el pan es una clara prueba de que los cristianos reconocían la santidad del domingo en un periodo muy temprano de la iglesia cristiana. Sin embargo, cuando nos detenemos y observamos algunos detalles, ya sea por separado o en conjunto, que están presentes en el texto y en el contexto de Hechos 20, versos 7 al 12, nos damos cuenta que las declaraciones que leímos anteriormente no tienen nada que ver con el significado real del texto por 7 razones. Número 1. En el libro de Hechos no se conoce otro día de reposo con celebración cultica que el que se menciona a lo largo de él, el sábado o séptimo día de la semana. En otras palabras, el único día de reposo que se conoce en el libro de Hechos es el sábado. Y las referencias son las siguientes: Hechos 13, verso
14. Hechos capítulo 13, versículo 14 dice así: ellos, Pablo y sus compañeros de viaje, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. El versículo 27 del mismo capítulo dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. El verso 42 del mismo capítulo añade: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El verso 44 dice así, del mismo capítulo 13: el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El capítulo 15, el versículo 21, capítulo 15, versículo 21, leemos: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Otro texto más donde podemos ver que el único día de reposo que se conoce en Hechos es el sábado, lo encontramos en el capítulo 16, versículo 13. Hechos 16, versículo 13, dice así: un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Capítulo 17, verso 2, 17:2 dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Y por último, el capítulo 18, verso 4, dice así, 18:4: y discutía en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Como podemos ver, hermanos queridos, el único día de reposo reconocido y aceptado por los cristianos en el libro de Hechos es el sábado. Vale la pena resaltar que en todos los textos anteriores en los cuales se hace alusión a los gentiles, no existe la menor insinuación de que Pablo o algún otro apóstol considerase que los cristianos gentiles tuvieran libertad de observar otro día, como el domingo, como día semanal de reposo. Esta aclaración es hecha debido a que algunos estudiosos señalan que el sábado era el día de reposo para los judíos, mientras que para los gentiles que se convertían al cristianismo no tenían ningún significado especial ese día. Por ejemplo, el comentario bíblico Mundo Hispano declara lo siguiente: aunque los cristianos judíos se reunían en el día de reposo, el sábado, ese día no tenía ningún significado especial para los gentiles cristianos que no tenían antecedentes de las costumbres judías. Los cristianos convertidos fuera del judaísmo cambiaron espontáneamente al primer día de la semana debido a ser ese el día de la resurrección de Jesús. Los primeros judíos cristianos continuaron adorando en la sinagoga, por lo tanto, seguían observando el día de reposo, o sea, el sábado. Después de la separación del judaísmo y el cristianismo, los cristianos eligieron el primer día de la semana para su adoración. La declaración que acabamos de leer, donde señala
que el sábado era solo para los judíos, mientras que para los cristianos era el domingo, cae por su propio peso cuando leemos Hechos 13, 42 al 44, donde dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, o sea, Pablo y sus compañeros, los gentiles le rogaron que el siguiente domingo, no, eso no dice el texto, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. El verso 43, leo de la Reina Valera 1995. Verso 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad, y ahí no solo habían judíos, para oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, no hay evidencia de que los gentiles convertidos al cristianismo dejaran de lado el sábado como día de reposo. No encontramos tal idea en el libro de Hechos, ni en ningún otro lugar de la Biblia. Más bien todo lo contrario, el único día de reposo, tanto para los judíos cristianos como para los gentiles convertidos, señalado en Hechos, es el sábado. 2. La segunda razón por la que creemos que Hechos 27 no se refiere al domingo como día de reposo es porque claramente se puede percibir que la reunión de Hechos 27 quedó registrada por dos razones, según el contexto. 1, el milagro de la resurrección de Eutico, y 2, la despedida de Pablo. Si la reunión tenía cualquier cosa que ver con la observancia del primer día de la semana, podemos estar seguros que Lucas habría registrado este hecho importante. También el hecho de que no se diga nada del sermón de Pablo prueba que no tenía nada que ver con un nuevo día de reposo. De hecho, el texto griego no dice que Pablo les enseñaba, como aparece en algunas versiones. No, la palabra griega es dialegomai. La palabra griega o el término griego es dialegomai, que significa conversar, dialogar, hablar. Y el comentario bíblico del Continente Nuevo menciona que más que un monólogo de púlpito, esta disertación es una conversación animada entre todos. Podemos entonces pensar, hermanos, que no se trataba de una reunión formal practicada por la iglesia en un culto de adoración para el cual los cristianos hubieran consagrado el día domingo, excluyendo los otros días para esa actividad. Era la conversación de un misionero que se despedía, una fiesta con elementos espirituales, sociales y afectivos. Uno de los escritores más reconocidos en el ámbito eclesiástico, el doctor Augusto Neander, menciona lo siguiente: el pasaje no es absolutamente convincente como prueba de la observancia del domingo, porque la partida inminente del apóstol era motivo para reunir la pequeña iglesia en una cena fraternal, ocasión en que hizo su último discurso, aunque no fuese culto de domingo en ese caso. La tercera razón por la que creemos que Hechos 27 no se refiere al domingo como día de reposo es porque el hecho de que se partiera el pan el primer día de la semana
no es prueba suficiente para enseñar que por esa razón el domingo se convirtió en un día especial apartado para la adoración. Esto por una razón muy sencilla. Era normal de que los cristianos de esa época se reunieran cada día para partir el pan, según Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos 2, 46, donde leemos lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta declaración nos indica que diariamente partían el pan, lo cual desde luego incluye el primer día de la semana. Pero no hay ningún registro que diga que se partiera el pan solamente en ese día, excluyendo los otros. El reconocido comentario del Nuevo Testamento de Meyer añade lo siguiente: que en este tiempo el domingo ya fuese observado por influyentes corporaciones religiosas, y los ágape eran las reuniones fraternales que se realizaban en el primer siglo. A eso se refiere el autor con reuniones ágape. Sigue diciendo él, que en ese tiempo el domingo ya fuese observado por influyentes corporaciones religiosas y los ágape no puede, en efecto, ser probado como certeza histórica, en vista de que posiblemente la observancia ágape en este pasaje tal vez ocurre apenas accidentalmente en el primer día de la semana, y porque ni bien primera carta o la primera epístola a los Corintios, el capítulo 16, versículo 2, ni Apocalipsis 1:10, aplicándolo el autor mencionado al domingo, distinguen necesariamente ese día como separado para servicios religiosos. 4. Una pregunta surge para los que insisten que el acto de partir el pan el primer día de la semana es un claro indicador de que la temprana iglesia guardaba el domingo como día de reposo, y es la siguiente: si la celebración de una cena en el primer día de la semana confirma la santidad de ese día, ¿por qué entonces la celebración original de la cena por el propio Señor el jueves de la semana de la Pasión no instituyó el jueves como el día del Señor? La quinta razón por la que creemos que Hechos 27 no se refiere al domingo como día de reposo es la siguiente: si la reunión en el primer día de la semana prueba que ese día es el nuevo sábado, ¿qué diremos de las reuniones de Pablo en sábado muchas veces? ¿Qué diríamos de la reunión que Pablo mantuvo en Antioquía en el día sábado, según Hechos capítulo 13, verso 14? Eso balancearía el argumento, porque ahora tenemos el registro de una reunión realizada el sábado y otra realizada el domingo. Pero Pablo realizó también otra reunión el sábado siguiente, según el verso 44. Eso haría con que este argumento fuese 2 veces más fuerte hacia el sábado que hacia el domingo. Pero eso no es todo. En Tesalónica, Pablo realizó reuniones durante 3 sábados, Hechos 17:2. Eso hace con que el argumento quede 5 contra 1 a favor del sábado. Pero aún esto no es todo. En Corinto, Pablo permaneció durante 1 año y 6 meses. Y él razonaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía tanto a judíos como a griegos, según leemos en Hechos capítulo 18, versículos 11 y 14. 1 año y 6 meses son 78 semanas.
y el mismo número de sábados, o sea, 78 sábados. Agregando esto a los 5 sábados anteriores, hace un total de 83 reuniones registradas que fueron realizadas por Pablo durante el sábado. Y la razón ahora es de 83-1 a favor del sábado y contra el domingo como día de reposo. Nosotros, hermanos queridos, sin embargo, rechazamos ese raciocinio. El número de veces que fueron realizadas reuniones en cierto día no tiene ningún peso en la cuestión del día como siendo sábado, pero para cualquiera que crea que la reunión de hechos en el primer día de la semana demuestra que ese día era sagrado, le sometemos al cómputo anterior. 6. Algunos capítulos más adelante, el mismo apóstol Pablo afirmó estar sujeto a la ley y los profetas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 24, verso 14, Pablo señaló lo siguiente cuando fue acusado ante Félix: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Lo mismo menciona Pablo ante Festo, cuando alega en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. 25:8 de Hechos. Y por último, en presencia de los judíos en la ciudad de Roma, Pablo señaló, según Hechos 28:18: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. En este último pasaje, Pablo señala que él no había hecho nada contra las costumbres de sus padres, y una de esas costumbres era asistir a la sinagoga el día sábado, tal como lo hacía nuestro Señor Jesucristo según Lucas 4:16. Lucas 4:16, donde leemos: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, ¿cómo podía el apóstol Pablo afirmar tales cosas, que él estaba sujeto a la ley y a los profetas, y que no había nada contrario a las costumbres de sus padres, si anteriormente había enseñado a los gentiles a abandonar el sábado y a observar otro día como día de culto? Y por último, la razón número 7 por la que creemos que Hechos 27 no se refiere al domingo como día de reposo, es porque el texto nos dice que era una reunión nocturna, y lo más probable es que esa reunión se llevó a cabo el sábado por la noche, según nuestra forma de computar el día, o las primeras horas del domingo según el cómputo judío, por las siguientes razones. El sistema de contar los días que predomina en la Biblia es de puesta de sol a puesta de sol, y Hechos 27 parece no ser la excepción. Por lo tanto, la reunión tuvo que ser sábado de noche, según algunos estudiosos de la Biblia. Por ejemplo, Conver y Hawson, ambos bautistas, menciona que era el anochecer que sucedía al sábado judío. A. T. Robertson, especialista en griego, añade: es probable que los discípulos se reunieran en nuestro anochecer del sábado, el comienzo del primer día en la puesta del sol. Robert Nichol afirmó lo mismo. Dice: la reunión se realizó en lo que podríamos llamar sábado por la noche,
pues debemos recordar que el primer día judío comenzaba a la puesta del sol del sábado. Stokes, un reconocido comentarista, nos dice: la reunión fue realizada en lo que podríamos llamar la noche del sábado, pues debemos recordar que el primer día judío tenía inicio a la puesta del sol del sábado. Fox y Jackson añaden lo siguiente: como buenos judíos, Pablo y sus amigos no podían iniciar un viaje en sábado. Lo hicieron tan pronto como fue posible, o sea, al amanecer del primer día. Habiendo acabado el sábado a la puesta del sol, Si esto fue así, hermanos, si la reunión fue un sábado de noche, entonces podemos deducir lo siguiente. El relato de Hechos 27 indica que, partido el pan y comido, Pablo habló largamente hasta el alba y salió. Queda claro entonces que el apóstol salió de viaje después del alba, o sea, recién salido el sol. Mientras sus compañeros de viaje subieron al barco, él fue por tierra hasta Asón, en donde se encontró nuevamente con ellos. Así podemos ver claramente que después de la reunión del sábado por la noche, Pablo empezó su viaje el domingo por la mañana, de unos 28 kilómetros aproximadamente. Y es allí donde surgen las siguientes preguntas. Para los que ven en el relato de Hechos 27, una alusión a la santidad del domingo. ¿Haría Pablo un viaje tan largo durante el nuevo día de reposo? ¿Por qué no se quedó adorando en el servicio dominical? ¿Es este un buen comienzo para introducir el nuevo día de reposo? Conclusión, hermanos queridos. Hechos 27 no es una prueba válida para señalar al domingo como día de reposo. Aun cuando el primer día de la semana es mencionado en ese relato, no se nos dice que hay que considerarlo como el nuevo sábado o el nuevo día de reposo. Creemos que la reunión fue registrada por Lucas debido a la resurrección de Eutico y a la partida del apóstol Pablo. Al detenernos y examinar con calma el relato, no hemos encontrado nada que indique un cambio de día de reposo. No se dice que el domingo sea un día sagrado. No se menciona que el sábado dejó de ser el día del Señor. No enseña que los cristianos dejaron de guardar el sábado por guardar el domingo. Nada, absolutamente nada de eso nos dice Hechos 27. Creemos, como menciona M.L. Andreasen, que la inspiración registró a propósito esta reunión realizada el primer día de la semana para darle la oportunidad al lector atento para que observase que Dios no reconoce el primer día de la semana como siendo el día de reposo. Quedamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima sección.